Hola, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso de SAP S/4HANA Sourcing and Procurement. En esta sesión vamos a tocar el tema de maestro de materiales. El objetivo general es que el participante se encuentre en capacidad de actualizar datos maestros de materiales dentro del entorno SAP y que pueda reconocer las vistas de materiales en función de los diferentes materiales que se definen en este RP para la organización. Como meta es que al final de este curso el participante estará en condiciones de definir datos maestros de materiales, actualizar los datos maestros, especificar las vistas de materiales en la pantalla de datos. Todos estos detalles los vamos a ir viendo en el transcurso de esta sesión. Esta es nuestra agenda. Vamos a tocar la definición de datos maestros, la estructura de los datos maestros en función de los respectivos niveles de organización y finalmente la actualización del maestro de materiales. Ok, ¿qué es un dato maestro? Un dato maestro es un dato contenido en un repositorio que es compartido y utilizado por múltiples sistemas, aplicaciones o procesos. La idea es crear el dato una sola vez que se encuentre bien y luego se comparte este dato para diferentes áreas del negocio. Tenemos diferentes ejemplos de datos maestros como el maestro de servicios, el maestro de proveedores, el cual tocamos en la sesión de Business Partner, el maestro de equipos, que es utilizado por el frente de mantenimiento, el maestro de recursos humanos, que lo utiliza el frente de gestión humana, y finalmente el maestro de clientes, que es compartido con la gestión del Business Partner. Ok, entonces, en resumen, un dato maestro es información que se encuentra en un repositorio, la cual es cross a nivel de todas las organizaciones que componen un negocio. Dentro de los diferentes datos maestros, los principales datos maestros que intervienen en el proceso de aprovisionamiento son básicamente tres: el maestro de materiales, el maestro de proveedores y los registros de info de compras. Cabe mencionar que existe ahora una funcionalidad la cual permite separar los maestros de materiales contra los maestros de servicios. Vamos a ver más adelante esta nueva funcionalidad, la cual nos va a permitir crear servicios para aprovisionamiento. Vamos a centrarnos en esta sesión específicamente en los datos maestros de materiales. El maestro de materiales comprende todos los registros maestros de materiales individuales que se han guardado en el sistema, el cual contiene descripción detallada de todos los materiales que una empresa contiene, produce, gestiona stocks. Mediante la integración de todos los datos del material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de datos, que quiere decir que evito tener duplicidad de códigos, evito tener descripciones al gusto de cada usuario, evito también equivocar conceptos de materiales. Por ejemplo, muchas empresas toman los suministros como si fueran embalajes. Muchas empresas también toman materiales semi-elaborados como insumos. Entonces, SAP nos va a permitir
establecer un orden, el cual todas las áreas se van a regir por diferentes vistas. ¿De acuerdo? Aquí, en este gráfico, estamos mostrando los diferentes datos que componen un registro maestro a manera de ejemplo. Vamos a repasarlos. Los datos básicos son aquellos datos que son generales del material. Por ejemplo, el nombre del material, el código, las unidades de medida, a qué grupo de artículos pertenece. Los datos que vienen de stock son para qué almacén va a trabajar, en qué centro va a trabajar este material. ¿Ok? En la parte de finanzas, el tema del costeo, si es variable, si es estándar, a qué categoría de valoración va a pertenecer. A nivel de almacén, si es que se tiene la gestión de WM, nos va a permitir incluso trabajar el material hasta por ubicaciones. ¿Ok? En la vista de compras, vamos a matricular con qué grupo de compras va a trabajar ese material. ¿Qué quiere decir? ¿Qué comprador va a ser responsable de la compra de ese material específico? En la parte de ventas, si es que yo voy a comercializar este material, yo necesito decirle, ok, ¿en qué canal vas a trabajar? ¿En qué sector vas a trabajar? ¿De acuerdo? A nivel de planificación, ¿qué perfil de planificación vas a tener? ¿Por reposición instantánea? ¿Por reposición periódica? Si tengo QM en la organización, voy a poder yo definir en ese maestro de material, para un material específico, si va a tener inspección de calidad durante el proceso de producción, en la recepción de mercancías en almacén, en la salida de mercancías, si es que el material está en proceso. Puedo gestionar diferentes puntos de control de calidad en las diferentes etapas de un proceso de producción, de aprovisionamiento o de ventas. ¿De acuerdo? Los datos maestros contenidos en este registro de material son necesarios para las siguientes funciones: para la gestión de compras, la gestión de pedidos, en la gestión de stocks, en la verificación de facturas, en la gestión comercial para los pedidos de venta de los clientes, en la planificación y control de la producción y también para la planificación de necesidades de este material. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Cuando tenemos un material que está mal creado, que tiene datos que no debería contener, todos los procesos que vienen a continuación se nos van a caer. Los procesos de compras, los procesos de inventario, los procesos de gestión de stocks, todos estos procesos toman datos del registro maestro del material. Entonces, el éxito de nuestro proceso depende de qué tan bien están definidos y creados estos maestros de materiales. Ahora vamos a explicar los niveles de organización que se tienen dentro del maestro de materiales. Podemos decir que existen datos de material válidos para todos los niveles de organización y otros que son válidos para determinados niveles. Datos a nivel demandante. Los datos de materiales generales válidos para toda la empresa se graban a nivel demandante. ¿Qué quiere decir? Sin importar en qué sociedad estén inscritos, van a ser válidos para todas las sociedades. Si son datos a nivel de centro, todos los datos válidos en un centro son específicos para un centro en específico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un material que está registrado en el centro 001, es probable que yo tenga operaciones de almacenamiento dentro de este centro. Sin embargo, no voy a poder aprovisionar ni tratar gestión de stocks en el centro 002. Y finalmente, los datos a nivel de almacén.
¿Qué quiere decir? Que son datos válidos para un almacén determinado, ¿ok? Entonces, para un almacén específico yo voy a crear un material. Entonces yo le voy a decir que para este almacén va a trabajar únicamente. Si yo quiero que mi material trabaje para diferentes almacenes, yo lo que tengo que hacer una vez creado es ampliarlo hacia otros almacenes. ¿De acuerdo? Estas son definiciones del negocio. Lo que nos está mostrando SAP es un abanico de opciones. ¿De acuerdo? Entonces, en base a las reglas de negocio de la organización, como usuarios, ustedes van a proponer la mejor opción para sus procesos logísticos. Dentro del maestro de materiales tenemos el tipo de material, que es básicamente una agrupación de materiales con las mismas propiedades que puede tener una materia prima, un producto semielaborado o productos terminados entre otros, ¿no? Como los suministros, los embalajes, los envases, y cada tipo de material controla lo siguiente. Primero, el tipo de asignación de números. Muchas empresas tienen códigos alfanuméricos, códigos numéricos, ¿no? Entonces podemos tener numeración interna correlativa, que cada vez que queremos un material se va a crear un código de manera automática o de manera externa. ¿Qué quiere decir externa? Que el usuario va a ingresar un código numérico, alfanumérico o texto y va a grabar sin tener un orden, ¿no? Cada, cada vez que el usuario que quiera crear un material le va a pedir al sistema que ingrese un código manualmente. Mi recomendación es lo siguiente. Actualmente muchas organizaciones trabajan con códigos ya estandarizados. Muchos de ellos incluso se toman de normativas como la CUPSO, las cuales ya les van a indicar que deben tener codificación de materiales estandarizados por cada tipo, ¿no? Entonces, por suministros, por ejemplo, vamos a tener aquellos materiales que empiecen con 0,1, etcétera, con materia prima, con 0,2, etcétera, y de manera interna y correlativa. Y esto es más ventajoso también porque te va a permitir tener un mejor control y también tener un mejor orden, ¿no? Ya que vas a evitar la duplicidad de códigos. También se va a poder definir el rango de números permitido que va a tener esta asignación de números, en el caso sea interna. Vamos a tener un código de rango y un rango que va desde hacia hasta, ¿no? Puedo colocar un alfanumérico que empiece con una letra y se puede extender hacia 20 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, me va a permitir configurar los rangos de números, el cual va a tener el tipo de asignación de códigos. Me va a permitir también configurar las imágenes que van a aparecer y la secuencia también de códigos, ¿no? Por tipo de material que se van a visualizar en el desplegable. Y también la selección de campos obligatorios. Cada tipo de material tiene una vista en particular. Por ejemplo, si es un tipo de material Java, que es mercadería, yo voy a poder colocarle cierta selección de campos que me van a permitir trabajar este material para comprar, para venderlo, para almacenarlo, para indicarle una valorización a nivel de inventario, además de indicarle datos generales. Entonces también voy a decir para el negocio qué campos son obligatorios para crear un material y qué campos son opcionales, ¿no? Por ejemplo, un texto, de repente una unidad
conversión equivalente, y aquellos datos que no son necesarios, es posible que se le pida al consultor funcional o al área de TI que te permita ocultarlos para que el usuario no ingrese datos y no te esté llenando el maestro de datos que no vas a utilizar. Y finalmente, eh, la clase de aprovisionamiento que permite para un material. Es decir, si es que un material lo fabricamos de manera interna, ¿no? O sea, nosotros fabricamos nuestro material para aprovisionarnos porque va a ser parte de un componente de un proceso de ensamblaje, o vamos a provisionar materiales de manera externa para nuestros procesos internos de manufactura, de mantenimiento, o somos una empresa que comercializa productos, ¿no? Que importamos, compramos y nosotros vendemos, no hacemos la distribución. Podría darse el caso. Entonces, el tipo de material controla la asignación de números, el rango, las imágenes y los campos que se van a seleccionar y el tipo de aprovisionamiento. Es básico que ustedes, como estudiantes de este frente logístico, lo puedan entender, ya que el maestro de materiales consolida muchas opciones que dan proceso a todas las actividades que van a venir de compras, manufactura, mantenimiento, gestión de calidad incluso. ¿Ok? Los diversos tipos de material con los que ustedes van a trabajar, SAP ya tiene identificados de manera estándar qué tipos de material están definidos por cada código de tipo. ¿Ok? Sin embargo, si la empresa necesita más tipos de materiales porque un material no calza dentro de su modelo de trabajo, se pueden definir en el customizing según sus necesidades. ¿Qué cosa es el customizing? Es el punto de configuración donde el soporte de TI o el consultor funcional va a crear o modificar un tipo de material. Vamos a repasar los tipos de materiales que se van a tratar en este punto, ¿no? Y básicamente estos son los tipos de materiales estándar. El tipo de material FERT es un producto terminado. En cualquier empresa, en cualquier industria, ustedes van a encontrar el tipo de material FERT como producto terminado. ¿Qué significa FERT? Son siglas de producto terminado que proviene de un proceso de manufactura, son siglas que están en alemán, ¿de acuerdo? Es por eso que se llaman así. Si ustedes tienen un tipo de material que son bebidas, tiene el código FGTR. Si es un producto perecedero, FRIP. Si es un producto semi-elaborado, es HALB, HALB. Si es una mercadería, es HAWA. Si es una pieza del fabricante, es Hertz. Si son envases, es LER. Si son materiales de embalaje en préstamo, es LEI. Confección, MODE. Esto se utiliza por temporadas, más que nada en las industrias textiles, ¿no? Ya que van a crear tipos de materiales según la temporada de trabajo. ROH es materia prima, UNBW es material no valorado y finalmente el BRP, que es el embalaje. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. El producto terminado es aquel producto que nace por un proceso de transformación, en el cual viene de un proceso de manufactura necesariamente, en el cual se han utilizado otros componentes, como por ejemplo materia prima,
un embalaje y todos estos dan cabida a un producto terminado. Las bebidas es un tipo también de producto el cual no se usa mucho en la industria, ya que está creado exclusivamente para industrias que fabrican gaseosas, bebidas, cervezas. ¿Ok? Productos perecederos tampoco se utilizan mucho en la industria porque un producto perecedero puede ser también una mercadería que va a tener una fecha de vencimiento. Un producto semielaborado hace referencia a aquel producto que pasa por un proceso de producción, pero sin embargo va a ser eh, un componente o va a ser transformado luego en otro proceso de producción y finalmente se va a convertir en un FRT, que es un producto terminado. La mercadería que tiene el código de Hawa es aquellos materiales que básicamente utilizan para distribución. ¿Qué quiere decir? Yo compro o importo ya mercadería lista para almacenarla y luego yo los voy a vender. Y la pieza del fabricante hace referencia a aquellos materiales que van a tener un código, como pueden ser ciertas partes de un motor, materiales muy técnicos, ¿no? Los cuales mantenimiento nos indican que debe tener un código de pieza de fabricante. Entonces van a ubicar aquel material por el número de pieza del fabricante. Los envases, que es el código LR, se utilizan para envasar finalmente un producto terminado. Este tipo de material entran como componentes, ¿no? Y los materiales de embalaje en préstamo son los ley. ¿Qué es un material de embalaje en préstamo? Puede ser, por ejemplo, un contenedor, el cual yo suministro producto terminado o mercadería y los envío al almacén del cliente para que los pueda desembarcar y luego yo paso a recogerlos. Puede ser también un pallet o también llamadas parihuelas, ¿no? Los cuales yo entrego al cliente sus almacenes y luego yo tengo que regresar a las instalaciones del almacén de cliente para poder regresarlos a mi planta. Entonces, eso es un material de embalaje en préstamo. Muchas veces se controlan estos materiales porque tienen un costo. Entonces, yo tengo como usuario logístico tener un control de qué mercadería en embalaje está en tránsito, está por regresar para no tener pérdidas. Finalmente, nos quedan la confección, como lo mencioné, se utiliza para la industria textil, son materiales que nacen producto de una temporada, ¿no? La tela A, la tela B, por el otoño-invierno del año 2019, no va a ser igual para la colección primavera-verano 2019-2020. Entonces, a pesar de que tengan los mismos componentes, se van a crear nuevos materiales por cada temporada. El tipo de material ROH es una materia prima. Las materias primas son tipos de material que van a ir a procesos de manufactura, el cual van a sufrir transformación a nivel físico. Eh, el material no valorado es el UNBW, que es un material no valorado. Eh, Les pongo este ejemplo. Imagínense que son una empresa que ustedes dan servicio de overhauling, reparación de equipos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Un cliente va a enviarles un motor, por ejemplo, a sus instalaciones y ustedes como proveedor van a hacer la recepción de ese material
para que ingrese a su taller para que le puedan hacer las mejoras. Entonces, este material es un código el cual va a ser un ingreso, pero ustedes van a controlarlo a nivel de cantidad. No va a entrar al Cardex de logística, ¿no? Pero es necesario su control a nivel de cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un material no valorado. Eh, y finalmente tenemos los BRP, que son materiales de embalaje. Los materiales de embalaje pueden ser eh, cajas, contenedores, pueden ser bandejas, ¿no? Los cuales van a tener ingresos de ítems. Por ejemplo, suponiendo que ustedes tienen un proceso de distribución, entonces ustedes van a recibir un pedido de un cliente, el cual va a decir, necesito material A, B, C, D y E. Ok, 5 materiales. Entonces ustedes van a necesitar un material que les permita contener estos 5 materiales. Por ejemplo, la bandeja que les mencioné. Entonces ustedes van a tener una bandeja en la cual se va a hacer el picking, ¿no? Y se va a ingresar estos 5 materiales. Una vez que este material ya fue utilizado, ¿no? Y se utiliza otro para ya el embalaje final, que es una cajita. En esta cajita van a pasar lo que está en la bandeja hacia esta caja. Entonces, esta caja va a ser otro tipo de material de embalaje. Se va a encintar, ¿no? Y se va a su proceso de despacho. Entonces van a haber diferentes tipos de embalajes, los cuales ustedes como usuarios tienen que ayudar a otras áreas a definir, por ejemplo las comerciales, ¿no? ¿Cómo van a vender sus productos? Eh, ¿Cómo los van a despachar? ¿Cómo almacén va a cuidar estos materiales? ¿En qué recipientes? ¿En qué cajas? Van a tener que definir ciertos tipos de embalajes, ¿no? Los cuales ustedes van a tener que controlarlos, si es que son embalajes valorados, no valorados. Podría darse el caso que no utilicen el material de embalaje en préstamo, el ley, ¿no? Y se queden con uno solo, que es el BRP, y tengan que ustedes que controlar también los materiales que están en tránsito en los almacenes del cliente para su próximo retorno. SAP les va a dar diferentes tipos de material y ustedes, en conjunto con el soporte de TI o el consultor funcional, más el expertise de otras áreas, tienen que definir qué materiales son los que van a quedar, ¿no? Y qué materiales no calzan dentro del estándar y se van a tener que crear tipos de materiales propios para la industria, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca del ramo de material. Igual que el tipo de material, el ramo también tiene una función de control y se puede especificar lo siguiente. Las imágenes que aparecen en secuencia, los campos específicos del ramo que se muestra en cada imagen y el ramo asignado a un material finalmente no se puede modificar posteriormente. El ramo es la agrupación de estos tipos de material. SAP te va a dar tipos de material para la industria química, que vendría a ser un ramo, la construcción de maquinarias, que es otro ramo que va a tener también sus propios tipos de materiales. Lo que hacen muchas industrias es tener un ramo empresarial y copiar los materiales que con mayor frecuencia van a utilizar y los van a llevar a este ramo Z, digámosle así, ¿no? Entonces se van a hacer configuraciones como las que se mencionaron, ¿no? ¿Qué tipo de material va a tener? ¿Qué vistas se van a seleccionar? ¿No? Porque muchas veces no calza el modelo de una empresa dentro del estándar SAP, el cual lo vamos a ver cuando ingresemos al sistema. Actualmente SAP tiene estas 5 eh,
códigos para ramo de material. Pueden existir más, ¿no? Pero básicamente el 1 es para el comercio, A para ingeniería industrial, C es químico, M ingeniería mecánica y P farmacéutico. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una empresa que se dedica al ensamblaje de máquinas? No calza dentro de uno de estos ramos, ¿de acuerdo? Podría de repente calzar con ingeniería mecánica, pero se enfoca más hacia la producción de componentes, de máquinas, pero más no un ensamblaje. ¿Qué pasa si ustedes están con una empresa que es agroindustrial, una empresa que cultiva pimientos, ¿de acuerdo? Los va a procesar y luego los va a vender. Podría calzar el tipo de ramo A, que es ingeniería industrial, pero no necesariamente va a poderse calzar la otra mitad que es el tema de el cultivo de estos pimientos, el control de costos de estos pimientos, qué materiales vas a utilizar, qué insumos vas a utilizar. ¿Qué pasa también si eres una empresa que cría langostinos? Luego los vas a pasar por un proceso de producción, los vas a encajar y los vas a vender. Es una combinación entre crianza con ingeniería industrial más comercio, entonces muchos modelos de empresas no calzan, entonces hay que crear un ramo Z, ¿de acuerdo? No es nada del otro mundo crear un ramo Z, ni tampoco es, digamos, un pecado, por así decirlo, ¿no? Ya que SAP nos va a brindar una línea base que es el estándar y de ahí se va a construir el ramo Z para la compañía, ¿no? Sin embargo, hay bastante trabajo de definición de procesos, de materiales, que sí son básicos para la configuración de este ramo Z. ¿Ok? ¿Cómo se ve la creación de un maestro de material en SAP, en la versión de S4HANA Sourcing and Procurement? Cuando ustedes crean un registro maestro de material, primero deben seleccionar el ramo y el tipo de material que van a crear. Ahora, ustedes pueden ver que también hay una casilla que es para material. Esta casilla se llena básicamente en dos momentos. La primera, si es que el código tiene numeración externa y ustedes tienen que ingresarle un código, alfanumérico, numérico o netamente texto. Y en el segundo es si es que ustedes ya tienen un material creado y van a hacer una ampliación hacia otra unidad organizativa. Por ejemplo, ustedes han creado el material repuesto para vigas, ¿de acuerdo? Para el centro 1000. Entonces la organización decide construir otro centro, el cual van a tener operaciones logísticas, van a haber más almacenes en otra ubicación y se va a llamar el centro 1100, ¿no? Y también va a trabajar con este material. Y tienen que hacer un traslado de material de este centro 1000 al centro 1100. El sistema no les va a poder permitir hacer este traslado entre centros porque les va a indicar un mensaje de error. El material no está creado en el centro 1100. Entonces, como ya existe un material, deben ingresar el código aquí y seleccionar la vista de almacenamiento y matricularlo en el centro 1100 para que puedan operarlo. Entonces, en resumen, la transacción MM01 con esta vista les va a permitir crear un material de cero o ampliar hacia otra unidad organizativa. Durante la creación del maestro de material, vamos a tener esta imagen, la cual nos va a indicar, digamos, la secuencia de pasos, ¿no? Cuando ustedes entren a la transacción MM01, elijan el ramo, elijan el tipo de material que van a crear, les va
a aparecer una ventana en la cual ustedes tienen que indicar qué niveles de organización son relevantes. Por ejemplo, la organización de ventas, la organización de compras, el centro y qué vistas va a tener, ¿no? El cual yo los voy a explicar cuando estemos en el sistema. Por ejemplo, si es un material el cual yo voy a comprar, debería yo tener, seleccionar la vista de compras. Si este material, además de comprar, lo voy a vender, tengo que también seleccionar la vista de ventas. Si este material, además de comprar y venderlo, va a pasar por un proceso de control de calidad, tengo que crearle la vista de calidad. Y si yo quiero que este material esté valorado en mi Cardex, tengo que crearle las vistas de contabilidad 1 y contabilidad 2. Entonces estos detalles van a ir saliendo conforme vayamos creando materiales. Y es importante que el usuario siempre diga qué cosa voy a hacer con ese material. Entonces, cuando se autopregunten qué hago con este material, es más fácil seleccionar las vistas. Lógicamente que también, eh, si es una materia prima, ¿no? No la voy a vender como tal, ¿no? Porque hay ciertas configuraciones las cuales yo puedo vender solamente o producto de mercadería o producto terminado, ¿no? Porque hay reglas, o un semi elaborado, pero materia prima es posible, pero no se recomienda venderlo como tal. ¿Ok? Entonces, una vez definidas las vistas, van a generar los niveles de organización y finalmente vamos a ingresar a la pantalla de datos. Dentro del maestro de materiales, vamos a tener ayudas de entrada para el registro del material. El usuario aquí va a disponer de diferentes funciones para simplificar y acelerar su trabajo. Va a poder hacer parametrizaciones. ¿Qué quiere decir? Va a poder grabar la selección de vistas. eh, Va a poder colocar un material de referencia. O sea, si es que yo tengo un material, por ejemplo, un suministro, ¿no? El cual ya tengo todos los datos creados, entonces, y es del mismo fabricante, yo necesito crearlo, ¿ok? Suponiendo que es una plancha de acero, ¿no? El cual tiene una dimensión de 5 por 10. Entonces es el mismo material con las mismas características que va a tener el mismo proceso productivo, pero este nuevo material ya no es 5 por 10, sino es 5 por 20. Puedo copiar el material 5 por 10 y enviarlo los datos al material 5 por 20 y solamente actualizar los datos de medidas, ¿no? El centro, los almacenes, las sociedades, las categorías de valoración van a ser las mismas, entonces no voy a tener ningún problema. ¿Ok? Puedo seleccionar también entrada colectiva de datos de almacén y actualizaciones en masa. Eh, Cabe resaltar que para la versión de S4HANA eh, hay una lista que se llama la Simplification List, la cual ya no recomienda utilizar las transacciones como la más para la actualización masiva de datos, ¿no? O la transacción LSMW para la carga masiva también de materiales, ¿no? Ahora hay una herramienta en S4HANA que se llama Migration Cockpit. Entonces SAP recomienda utilizar esta herramienta de carga, ¿no? Que va a reemplazar a la LSMW y a la transacción más. Sin embargo, es posible utilizarlos, pero bajo el riesgo ya del usuario final. Aquí vamos a hacer un hincapié al punto que ya hemos tratado anteriormente en la vista de la MM01, o esa transacción es para crear o es para ampliar. Entonces, aquí con este gráfico lo que se va a mostrar es que una vez creados los datos maestros, ¿de acuerdo? Y se desea registrar datos de otra área de especialización, pues no voy a crear datos de cero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un material que es 4711 que está en el centro 1000, ¿no? Y lo que voy a hacer es
ampliarlo con el centro 1200, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es trasladar datos a un nuevo centro. Lo vamos a ver también en un ejemplo en SAP para que quede muy claro. ¿De acuerdo? Aquí estoy mencionando que la ampliación de materiales es con la MM01. Dicha transacción es muy útil y además aquí podemos ver un pantallazo de la misma. Hay una actualización en masa que utiliza la transacción MM17. Es muy distinta a la transacción mencionada como la MAS y la LSMW, ¿ok? Esta transacción que está disponible en la versión de Forjana nos va a poder permitir modificar varios códigos, ¿no? O crearles nuevos datos a códigos ya existentes también. O modifico datos o creo datos para otras unidades organizativas. Entonces, voy a poder hacer una actualización en masa de manera online o como un proceso de fondo. Y el sistema va a ejecutar una verificación de consistencia también para datos que no han sido modificados. Sin embargo, el sistema no va a realizar ningún cambio que pueda provocar inconsistencia de datos. Esa transacción también está disponible, ¿de acuerdo? Pero también es posible utilizar la herramienta de carga de datos que se llama Migration Cockpit, la cual también hay una plantilla de carga, la cual te va a permitir extender datos de un material ya creado. ¿De acuerdo? Entonces, esto queda ya también a criterio del usuario, ¿no? En conjunto también del consultor funcional o soporte de TI que los esté asesorando, ¿de acuerdo? Hay una funcionalidad que se llama la petición de borrado, que se ingresa por la transacción MM06. Un material puede llegar a ser borrado en diferentes niveles de organización. ¿En qué sentido? Eh, quiero que un material deje de trabajar en un centro, en un almacén, deje de tener cierta clase de valoración o ya no trabaje en una organización de ventas ya específica, ¿no? O simplemente también quiero darle de baja el material. Entonces se le indica la petición de borrado. Pero, ¿qué quiere decir la petición de borrado? No es que voy a borrar el material de mi registro maestro, sino le voy a activar un flag que es un check, el cual me va a decir, ya este material no, nadie lo va a trabajar, sin embargo va a estar ahí con ese estado, como petición para borrado. ¿En qué momento sale del sistema? Eh, Cuando hay un proceso de limpieza de datos, hay un proceso que se llama archiving, en español archivado. Entonces va a tomar aquellos datos que están con petición de borrado, como business partner, cliente proveedor, materiales, servicios. Entonces lo que van a hacer es retirarlos ya de las tablas para hacer una limpieza del maestro. Pero esto lo hace ya finalmente eh, un área ya especialista. ¿De acuerdo? Entonces la petición de borrado en sí es un bloqueo del material para que otro usuario no lo pueda utilizar. Básicamente eso es. Aquí les estoy indicando las transacciones más utilizadas. La MM01 son altas las creaciones y ampliaciones. La MM02 que son la modificación. La MM03 que es para visualización. La MM04 que es un log de modificaciones del material, el cual les va a indicar quién ha modificado este material. La MM06, la MMSC que es una ampliación de material de almacén. Y finalmente la MMAM que es para modificar el tipo de material. Eh, en SAP les voy a mostrar cómo se utilizan estas principales transacciones. Sin embargo, durante mi experiencia no
he visto que un usuario cree materiales de manera manual, porque son tantos datos los cuales les va a tomar tiempo. Entonces, actualmente, ¿cómo se trabaja? El usuario conoce los campos de estas transacciones, ¿no? Está en condiciones de crear un material y entender qué datos ingresan, y se utiliza un programa de carga que los consultores han hecho a medida de la empresa, o utilizan el Migration Cockpit. Entonces van a llenar todas las plantillas con los datos que son necesarios para un material y se van a cargar masivamente, ¿no? Esto te va a generar eficiencia en la gestión de datos maestros y te va a eliminar tiempos altos para la creación, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes van a estar en condiciones de conocer qué cosas ingresa en cada transacción. En la transacción S16N se van a guardar todos los datos que ustedes han ido ingresando en las transacciones MM01 o en las modificaciones mediante la MM02. Todos estos datos se van a ir guardando en diferentes tablas. Básicamente son 5 tablas donde se guardan datos generales de material, datos de almacén para material, que son dos, que es la MAR D y la MAR C, material por valoración y la denominación del material. ¿Por qué estoy mostrándoles estas principales tablas? Eh, en el momento que la organización necesite hacer un desarrollo, eh, tienen que acudir a qué datos dentro de todos los campos están disponibles, ¿no? Para utilizarlos según una definición de negocio. Entonces, mediante la transacción SE16N, ustedes van a ingresar aquí el nombre de la tabla. Esta es la vista de esta transacción. Y vamos al relojito, le dan un clic y les van a indicar todos los datos. ¿Ok? Para que no demore mucho, acá le está indicando una cantidad máxima de aciertos, o sea, hasta 500 datos que les puede mostrar. Ustedes le pueden colocar 5 datos, 10 datos, 100 datos, 1000 datos, ¿no? Y de acuerdo al tamaño de datos que ustedes van a indicar, el sistema se los va a arrojar. Ok, entonces, es importante que ustedes conozcan esta transacción. Sin embargo, es muy poco probable que la utilicen, ya que es una transacción muy delicada, ya que aquí se guardan datos. Entonces ustedes pueden eliminar o agregar un dato y pueden generar inconsistencias en el sistema. Lo mejor es que, en el mejor escenario, es que les den acceso a esta transacción, pero a manera de visualización. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan en qué tabla se guardan para que estén en condiciones de hablar el mismo lenguaje con un soporte de TI o con eh, un consultor funcional. SAP tiene la ventaja de que consolida los procesos de negocio, consolida también procesos técnicos, datos técnicos, los cuales son un plus para un analista de compras, un analista de almacenes, eh, porque no necesariamente va a efectuar su tarea todos los días, pues, de estar comprando, de estar almacenando, sino que también son autores ustedes mismos de la mejora continua y ver qué cosas se pueden mejorar, qué datos pueden mejorar, qué procesos pueden mejorar, los pueden hacer más esbeltos, y deben conocer también no solamente los procesos de negocio, sino también el cómo. Y el cómo se encuentra en la parte técnica. Muchas gracias por su atención. Vamos a tener la sesión ya práctica en la cual vamos a ingresar al sistema y vamos a hacer los ejercicios para crear los materiales. Una vez en SAP, ingresamos a la transacción MM01, la cual vamos a utilizar para crear un maestro de material. Le damos Enter. Esta es la vista para crear un material o ampliarlo. En el ramo, además del estándar,
se han creado diferentes tipos de ramo, ¿no? Como les mencioné, ustedes pueden colocar la letra que esté disponible, ¿no? Ya que básicamente eran 5 los del estándar y pueden ir construyendo otros tipos de ramo en conjunto con el consultor o el soporte de TI, ¿de acuerdo? Yo vamos a utilizar aquí un modelo estándar. Entonces, al ser un módulo de logística, vamos a comprar material y vamos a comercializarlo y también lo vamos a almacenar y va a tener una valoración. Entonces vamos a elegir de manera estándar el ramo comercio, ¿de acuerdo? Y el tipo de material, ustedes van a ver acá diferentes tipos de material, incluso que se han creado, ¿ok? Como les comenté, hay materiales Z que ustedes pueden copiar de la línea base de configuración estándar e ir creando sus propios tipos de material. Es una tarea más técnica que de key user, sin embargo es posible hacerlo aquí en el sistema, ¿de acuerdo? Como voy a comprar y vender, voy a almacenar y voy a valorar, voy a utilizar el tipo de material Java, que es una mercadería. Entonces, en el momento que yo le voy a dar Enter, eh, me va a indicar si es un material que tiene numeración externa, me va a pedir un código aquí. De lo contrario, si es, me va a proponer ya un número en correlativo de manera automática. Entonces, en el momento que yo le doy Enter, ya me va a permitir seleccionar las vistas, ¿no? Enter, y aquí viene el ejercicio que les comenté. Yo, usuario, ¿qué cosa voy a hacer con este material? Este material va a tener una descripción y va a tener unas unidades de medida. Entonces, voy a colocar datos básicos 1 y 2. ¿Qué más voy a hacer con este material? Lo voy a vender, es una mercadería, entonces debería tener eh, datos de ventas 1 y 2. Datos es centro ventas, que es la relación que existe entre la unidad organizativa y el centro. Voy a comprar este material para luego venderlo. Debería tener la vista de compras. ¿Qué más voy a hacer con este material? Lo voy a almacenar, entonces voy a colocarle datos generales de almacenamiento 1 y 2. ¿Y qué más voy a hacer? Va a tener una valoración. Le voy a dar contabilidad 1 y 2. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿en qué momento utilizo las otras vistas, no? Vamos a explicarlo brevemente. Eh, si ustedes van a exportar material, se utilizan los datos de exportación, ¿no? Ahora, cada dato que se va ingresando aquí son datos que otras áreas también se les deben proporcionar. Ventas debe decirles qué unidad organizativa, en qué canal de distribución, en qué sector va a trabajar. El área de COMEX o comercio exterior debe indicarles qué parámetros de exportación va a tener. Los textos, bueno, son básicamente textos. Si ustedes, compradores, van a importar, también deben conocer qué datos de importación van a colocar, como los Incoterms, por ejemplo. Si ustedes hacen planificación de inventarios o planificación de necesidades para producción, deben también conocer qué datos de planificación van a utilizar. Este es en el llamado MRP o Material Resource Planning. ¿Ok? El dato de pronóstico es un dato que ya se enlaza a otra herramienta de SAP para hacer pronósticos de la demanda. Eh, la vista de gestión de almacenes 1 y 2 se utiliza cuando se tiene el módulo de WM o la herramienta de EWM, que es Extended Warehouse Management, ¿no? Y aquí ustedes van a colocar datos ya de almacenamiento más complejos, ubicaciones y específicas, tipos de almacén,
códigos para picking, clasificación de materiales más específicas lo van a poder utilizar en las vistas de datos de almacén 1 y 2. Si van a trabajar con el módulo o el proceso de Quality Management, que es QM, ustedes van a colocar aquí datos de gestión de calidad, en el cual van a parametrizar el proceso de compras para que haya inspecciones de calidad, si es que lo van a tener. eh, Gestión de calidad en proceso de una actividad de manufactura, en control de salidas de mercancías, ¿no? Van a tener diferentes puntos de inspección de calidad y para otras tareas ustedes van a tener cálculo del coste 1, cálculo del coste 2 para módulos con SEO integrados y ejecución WM y embalaje WM está muy relacionado con el módulo de Warehouse Management o Extend Warehouse Management, el cual les va a permitir ya trabajar con otro tipo de funcionalidades. Como este es un curso de S4HANA Sourcing and Procurement que trata los procesos de aprovisionamiento, ¿no? Estos datos que les he indicado acá son los mínimos que ustedes deben crear para las compras y su almacenamiento y luego ya darle su salida mediante un pedido de venta que viene del frente de Sales. Estoy indicando acá estas vistas de ventas, ¿no? Por el tipo de material que es una mercadería. Si fuera solamente aprovisionamiento para hacer compras y luego los voy a almacenar y voy a hacer movimientos internos o van a irse a una orden de fabricación, podría ser el caso de una materia prima. Y estoy tomando el Java como mercadería. Ok, una vez que hemos seleccionado qué vistas se van a trabajar, vamos a elegir los niveles de organización. ¿Qué quiere decir? En qué estructura organizativa vamos a matricular estos materiales. ¿En qué centro voy a matricular esto? En el centro 1000. ¿En qué almacén? En el 001. Yo los ingreso porque ya los conozco o estoy familiarizado con ellos. Estos son datos de input que ustedes como usuario se les van a indicar. ¿En qué organización de ventas? Estoy colocando aquí la 005 y en qué canal de distribución el 10. Ustedes como usuarios van a tener el know-how de cómo lo creo, pero ustedes diferentes áreas le tienen que decir en dónde lo van a crear, qué datos va a tener. Eh, Finanzas les tiene que decir qué datos de contabilidad van a tener. Comercial les tiene que decir en qué organización de ventas, en qué canal. No es la función de ser un generalista, un todista del usuario de datos maestros, conocer las necesidades de las otras áreas. Es recopilar las necesidades de datos maestros de otras áreas y eh, ser el responsable del gobierno de esta data para la creación eficiente y correcta. Ya con el expertise se va a ir familiarizando con ciertos términos, con ciertas variantes que pueden existir. Sin embargo, todos los datos deben ser proporcionados y validados por otras áreas. Voy a dar Enter. Ok, aquí estoy viendo que ya me está sugiriendo un código de material automático. Cuando ustedes vean que el código de material aparece bloqueado, es porque ya existe una codificación automática interna en correlativo. Entonces hay que ir llenando datos que son obligatorios y otros datos que son opcionales. La mayoría de datos obligatorios aparecen con un asterisco en rojo o
en negritas de repente o un casillero en rojo. O sea, hay diferentes maneras de ver datos obligatorios. Ustedes como pueden ver aquí, al costado del código de material va una descripción. Debería ser un campo obligatorio. Eh, sin, sin embargo, SAP va alertando sobre también qué datos están faltando dentro del registro estándar. ¿Ok? Como es un material Java, que es una mercadería, voy a colocar el siguiente nombre. Bueno, es una descripción para este caso de estudio. ¿Ok? En la unidad de medida base, basta que ustedes piquen aquí y le dan clic a este Match Code o pulsan F4 y van a ver toda la lista de unidades de medida que existen. Y se debe elegir la que mejor se acomode al material. Ampliamos la ventana. Hay diferentes unidades de medida que son estándar. Por ejemplo, yo puedo comprar en cajas. eh, Hay dos cajas, ¿no? Hay unidades que se repiten, ¿no? Con diferentes códigos. Cada unidad, por ejemplo, eh, incluso tenemos a nivel de días, decímetros, faradios, Faraday, kilogramos, ¿no? Dependiendo del tipo de material, ustedes van a seleccionar la mejor unidad de medida. Para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar unidades. Vamos a buscar unidades. Unidad de actividad, unidad, unidad. ¿Se acuerdan que hablamos del grupo de artículos? El grupo de artículos, como repaso, es, digamos, la agrupación de los materiales ya en nombre. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con mi materiales viga de acero de 2 pulgadas, luego trabajo con viga de cobre de 1 pulgada. eh, entonces mi grupo de artículos vendría a ser vigas y dentro de estas vigas hay diferentes tipos de vigas, ¿no? Ese vendría a ser mi grupo de artículos. De igual manera, o le doy clic a estos dos cuadraditos o pulso F4 y voy a tener toda la lista del grupo de artículos. Ok, entonces van a poder ver el grupo de artículos aceros, chapas, electrónica, mecánica, para diferentes materiales que se van agrupando, ¿no? Como es un material Java, voy a buscar el mejor que se acomode. Pueden ordenar de mayor a menor, dándole clic acá, alfabéticamente, o de mayor a menor si que son números. Entonces voy a buscar qué cosa es lo que mejor se acomoda. Bueno, a nivel educativo vamos a elegir el 403 que son materiales. ¿De acuerdo? Vamos a darle Enter. Ok, entonces, cuando ustedes completan los datos mínimos y le dan Enter, les va a mandar a la siguiente vista. Vamos a dar último repaso sobre estos campos, ¿de acuerdo? Eh, en datos generales, ustedes van a poder ver un campo que se llama número de material antiguo. Aquí ustedes pueden colocar una codificación eh, antigua de este material, ¿no? De repente el material cambió de modelo, se actualizó el modelo,
¿no? Entonces tiene ya otro código porque debe tener otra presentación. Entonces aquí ustedes van a colocar el material antiguo para que lo puedan identificar, ¿ok? Eh, la jerarquía de productos, aquí se le va a colocar las familias, las llamadas familias de materiales que van a tener, que van a ser definidas con su consultor funcional o con su soporte de TI, ¿de acuerdo? Hay muchos campos que no los van a utilizar necesariamente. eh, por ejemplo, el esquema contingente es un campo que hasta el momento no lo he utilizado. Básicamente, aquí en datos generales yo coloco la unidad de medida, el grupo de artículos, el material antiguo, la jerarquía, que son las familias, y el grupo de posición general, que es un normal. ¿Ok? Dimensiones EAN es si es que ustedes van a trabajar con algún tipo de etiquetado, un código de barras, el peso de ese material, el peso bruto, peso neto, volumen, que son unidades de medidas, ¿no? La unidad de medida del volumen, el código EAN o UPC, en el caso que ustedes, la organización pueda elegir, ¿no? Incluso hay datos de materiales de embalaje, o sea, para poder embalarlos. Bueno, solamente por el momento basta con colocar una unidad de medida base, el grupo de artículos y el tipo de posición general que por default para un Java es de normal. Entonces, eh, tendrían que ustedes ingresar la unidad de medida del grupo artículos porque esta posición ya les sugiere por default. Le doy Enter y voy a datos básicos 2. Datos básicos 2 es un complemento nada más. Cuando ustedes vean un 2 al costado de la vista es simplemente para complementar incluso. Hay datos que no los van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, este campo que dice otros datos de denominación estándar, ¿no? Datos de medio ambiente, diseño de construcción, no los vamos a utilizar. Aquí hay algo que les tengo que mencionar. Si ustedes eh, una vez que han elegido las vistas, van a tener un puntito si está pendiente por crear y un check cuando está conforme, que dice vista tratada. Y acá dice, no dice nada. Ok, pero si ustedes van, por ejemplo, a este campo que dice clasificación por error, supongamos, y le dan clic, no van a poder salir de esa vista hasta que llenen los datos obligatorios. Entonces van a tener que salir de SAP, volver a ingresar otra vez a la transacción MM01 y empezar de cero. Y ya perdieron todos los datos anteriores. Porque no les va a dejar avanzar hasta que no llenen esos datos obligatorios. Y si es que no los tienen a la mano, eh, no va- digamos, no van a poder avanzar a manera de corregir y van a crear datos que no les han pedido, datos que no van a agregar valor a este material. Ok, entonces, datos básicos 1, datos básicos 2, ¿de qué nos habla? La unidad de medida, el grupo de artículos, ¿de acuerdo? Y el tipo de posición y datos básicos 2 es un complemento. Yo le doy Enter y me va a mandar a la siguiente vista que he seleccionado. Datos, organización de ventas 1. ¿Ok? ¿Qué cosa se coloca aquí? Aquí se colocan los datos con los que se va a comercializar este material. Por ejemplo, yo ya le ingresé la organización de ventas y el canal de distribución con el que va a trabajar. La unidad de medida base jala de los datos básicos 1 como unidad, ¿ok? El grupo de artículos también, pero aquí se dan cuenta, hay muchos más campos, como la unidad de medida de venta. Ustedes pueden tener en el almacén unidades, pero almacén cómo los vende? Los vende en cajas, se despachan en cajas, en paquetes, ¿no? Son datos que comerciales tienen que indicar ustedes cómo los van a vender, ¿ok? ¿Qué centro suministrador va enviarles? Si ustedes colocan acá un solo centro, ¿qué va a pasar? Que van a acotar para que solamente ese centro sea el que va a ser responsable de la expedición de este material. Ok,
Entonces, no necesariamente todos los campos son los que van a utilizar. Ahora, de manera estándar, aquí aparecen en datos de impuestos el país y el tipo de clasificación fiscal que va a tener. En caso fuera de Perú, ustedes van a tener acá PE, Perú y el tipo de impuesto y vamos a ver qué cosas se le ingresa aquí. En clasificación fiscal, aquí se le coloca grabado 1. En el caso de Perú también va a haber una opción que es configurable por la parte de finanzas, sujeto a qué va a estar IGB, que sería el 18%. Entonces le doy Enter y me está pidiendo que le actualice todos los eh, campos de clasificación fiscal. Ok, entonces vamos a llenarlos. Impuesto completo. Impuesto completo. Me están apareciendo tres países. Bueno, porque seguramente en la configuración se ha establecido de que este material se va a trabajar en estos tres países. De repente es una multinacional con sucursales en Argentina, Chile y Alemania. Bueno, entonces es uno, también es uno y queda. Le damos Enter, Enter y vamos a datos de venta 2. En datos de venta 2, comerciales tiene que decir a ustedes qué tipo de posición general y qué grupo de posición va a tener. Dependiendo de estos dos tipos de posiciones, se realiza el esquema de cálculo para el frente de ventas, ¿no? Y además también el tipo de posición el cual va a tener. Estos dos datos son proporcionados por comercial. De manera estándar se utiliza NORM, ¿ok? Entonces en grupo de materiales, eh, grupo de estadística de materiales, grupo de rappels, todos estos datos de aquí van a ser eh, proporcionados por comercial. Básicamente son estos dos campos los cuales deben ir llenados sí o sí. No pasa nada si es que no completan los otros datos, ¿no? Es para tener un proceso más fino en la parte comercial. En datos de venta, venta centro, ¿no? Lo que estoy diciendo es que este material va a ser comercializado mediante este centro de aquí. ¿Y qué más voy a decir? ¿A qué grupo de transportes y qué grupo de cargas va a pertenecer? ¿Qué grupo de transportes, o sea, qué grupo de vehículos, transportistas, llamémosle así, van a ser responsables de la distribución y en qué grupo de carga, o sea, en qué finalmente cuál va a ser mi punto donde voy a conglomerar los pedidos y los voy a cargar a ese transportista, vehículo eh, que se va a encargar de la distribución. Vamos a seleccionar acá un grupo de transportes. Voy a seleccionar en ferrocarril mi grupo de carga. En este caso, eh, se han definido que el grupo de carga va a ser una grúa, una elevadora, manual. Sin embargo, como mencioné, yo puedo decir es qué punto también va a ser responsable de la carga, ¿no? Aquí se está mencionando a las herramientas con las que se van a cargar. Yo puedo decir también que un grupo de cargas es un punto en el cual se van a colocar los materiales sin importar la herramienta, ¿no? Aquí voy a colocarlo de manera manual. Ok, vamos a dar Enter. Y digamos ya este es un campo que nos compete a nosotros como compradores, como logísticos y a registrar.
Aquí en el grupo de compras, ¿se acuerdan que hablamos de la estructura organizativa del grupo de compras? Aquí yo le voy a decir a este material, tú vas a trabajar con este comprador específico o con una línea de compras. Entonces yo al colocar el código del grupo de compras, estoy parametrizando una relación de uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco acá el siguiente grupo de compras, que vamos a seleccionar, hay diferentes grupos de compras, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar uno a manera de ejemplo, el Z06. Supongamos que el Z06 sea Luis Sánchez, ¿de acuerdo? Y el Z07 sea eh, José Valenzuela. El Z07 no va a poder comprar este material porque no está inscrito aquí y solamente debe ser inscrito un solo grupo de compras. Así que es importante definir tu staff de compradores o tu línea de compras, las cuales van a representar un grupo y asociarlas a un material el cual vamos a trabajar. Ok, damos Enter y vemos que no hay otro campo obligatorio. En datos generales de almacenamiento. eh, en datos generales de almacenamiento nos compete también información nuestra como logísticos, porque como es el alcance es solamente sourcing and procurement, no estamos tratando el otro frente o módulo de warehouse management. Entonces, al no tener ese módulo frente, vamos a tener que solamente trabajar a nivel de inventory management. IM. Entonces, aquí voy a colocar una ubicación a nivel de texto. A qué condiciones de temperatura se van a almacenar, o una prescripción de envases, el indicador de inventario cíclico. Aquí en este indicador de inventario cíclico yo le puedo decir es A, B, C, D. Entonces aquí me va a indicar cada 5 días, cada 10 días, cada 20 días, o no se le hace inventario como 00. Voy a colocarle A. Cuando veamos el tema de inventario, ustedes van a ver que el inventario se realiza en base al indicador que le hemos colocado acá. Entonces, en el área de picking también vamos a colocar datos como en qué área específicamente vamos a hacer el picking de este material. Como ustedes se van a percatar, es algo muy sencillo porque no tenemos el módulo de WM. Si lo tuviésemos, no se llenan estos datos y se llenan otros, ¿no? Por ejemplo, la ubicación. Supongamos que están almacenando en rack, ¿no? Vamos a colocarle el primer número del rack, luego la fila, luego la columna, entonces vamos a poder ubicar y sobre esa ubicación, ¿qué otras sububicaciones? ¿En qué otros subalmacenes? Entonces, a nivel de IM, solamente basta con llenar estos datos. Datos de almacenamiento 2 es un complemento de la vista anterior en la cual yo voy a poder también colocar el peso y el volumen de este material, unas dimensiones, ¿no? Eh, no es tan práctico, pero aquí no coloco nada y me voy a los datos de contabilidad. Aquí me voy a detener un poquito para explicarles eh, los campos que se van a llenar aquí. ¿Ok? ¿Qué es la categoría de valoración? Como categoría de valoración estamos colocando el campo 3100. La categoría de valoración es la agrupación ya a nivel contable de dónde voy a contabilizar este material, ¿no? Mercaderías tienen un tipo de cuenta, ¿no? Y estas cuentas
se agrupan en una categoría de valoración con un código, ¿no? Los servicios con otra categoría de valoración. Los componentes de mantenimiento tienen otra categoría de valoración, las materias primas, los suministros, los envases, los embalajes, todos van a tener una diferente categoría de valoración, ¿ok? Y en control de precios, nosotros vamos a colocar, por lo general, V, porque tenemos dos tipos de control de precios, o es variable o es estándar. ¿Qué quiere decir si es estándar? Es que el precio nunca va a variar en el tiempo, algo que en la práctica no sucede así, eh, a menos que sean materiales controlados, ¿no? El cual ya hay una organización como por ejemplo el Estado, ya controla el precio. Ahora, ¿qué es lo que hace este indicador de precios? Es lo siguiente. Yo al colocar el control de precios B de variable, eh, es el precio del mercado, ¿no? El precio que yo he cotizado este material, el precio que ya tengo de un historial. Entonces yo le voy a colocar que me va a costar en moneda de euros 34.5 euros, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Que 34.5 euros es mi precio actual, pero si más adelante yo compro este material a 30 euros o a 40 euros, el precio se va a ir promediando de acuerdo al valor que tengo en inventarios con un precio que compré en el pasado más el ingreso de un precio mayor o menor por esa cantidad, y lo que voy a hacer es dividir la valoración total entre las cantidades y voy a tener un nuevo precio que se va a ir actualizando en este campo. ¿Ok? Luego de indicado esto, vamos a dar Enter y ir a la siguiente vista. Contabilidad 2, donde tenemos datos como precio fiscal 1, 2, 3, el cual no los utilizamos con frecuencia, sin embargo es eh, considerable consultarlos con las áreas de contabilidad y tributación para ver qué campos pueden ir acá. Por lo general, en el caso del Perú, muy pocas veces se utilizan. ¿Ok? Vamos a dar Enter y finalmente, una vez que hemos llegado a todos los campos, nos va a salir el siguiente mensaje. Se finalizará el tratamiento. O continuamos de repente revisando otras vistas o cancelamos o le decimos que no. Para nuestro ejemplo, basta con decirle sí y eh, vamos a tener ya el código final. Se ha creado con éxito el material 3762. ¿Ok? Vamos a darle doble clic para que nos permita copiar. ¿Se acuerdan de la transacción que yo les mencioné que es la MM03? Vamos a visualizar ese material ahí, 3762. Primero vamos a un modo nuevo y vamos a la transacción MM03. Ya aparece por default el último material que hemos creado, sin embargo no necesariamente es así, por eso es importante que lo apunten, lo anoten para poder ver aquí. Le doy Enter y me va a pedir qué datos, qué vistas vamos a ver. Entonces vamos a ver las vistas que hemos seleccionado antes, datos básicos 1, 2, ventas 1, 2, ventas centro, compras, contabilidad 1, 2, generales de almacenamiento 1 y 2 y nada más. Son datos que están llenos.
Ahora me va a pedir en dónde quieres verlos otra vez. ¿En qué centro? Bueno, el centro es 1000, el almacén que queríamos 001, organización de ventas 005 y canal de distribución 10. Doy Enter y voy a poder ver todos los datos bloqueados, porque solamente es visualización, ver qué cosa hay ahí. ¿Quiénes van a poder acceder a esta transacción? Los compradores, por lo general los compradores no crean datos maestros, lo hace otra empresa porque, perdón, otra área de la empresa porque si no serían juez y parte. Los compradores van a poder ver qué materiales existen y con qué datos los comerciales, los de contabilidad, los de almacenamiento van a tener acceso a la transacción MM03 por un tema de roles. Y los que crean van a tener acceso a la MM01 y MM02, ¿no? Entonces, imagínense que yo como usuario comercial que he pedido que creen este material porque vamos a comprar y vamos a vender, eh, hay un dato que no me gusta, lo han escrito mal de repente, entonces vamos a cambiar el nombre, ¿no? Y para hacer este ejercicio vamos a la transacción MM02. En la MM02, de igual manera yo tengo que decir qué datos, cuál es el dato que yo voy a modificar. Datos básicos 1, voy a modificar nada más el nombre. Mercadería S4HANA Training, voy a colocarle mercadería S4 Java y voy a grabar. Entonces ya modifiqué el material, ¿no? Ahora, ya no va a trabajar con el comprador Z06, sino con el comprador Z07. Vamos a hacer del responsable del grupo de compras. Entonces me voy acá a compras, ¿no? Para el centro 1000. Ahora va a ser el Z07. Ya no es el Z06. Vamos a cambiar de comprador, de grupo de compras a este material. Le doy Enter. Ok, vamos a ver los cambios en la MM03. Los datos que he cambiado han sido datos básicos 1 y de compras. En el centro 1000. Casi siempre les va a volver a pedir los niveles de organización y conforme ustedes vayan practicando, van a ir recordando en qué centros se han trabajado, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que existe un nombre nuevo y en la parte de compras está el Z07 y ya no el Z06. Ahora vamos a ver el historial de cambios. Vamos a un nuevo modo. En un nuevo modo vamos a entrar a la transacción MM04. Aquí yo voy a ver qué modificaciones se han dado en este material con nombre y apellido incluso de algunos usuarios. Voy a dar a ejecutar con el código del material que hemos creado. Exactamente me va a decir la fecha y la hora en la cual este usuario ha creado con la transacción este material. ¿De acuerdo? Ha habido una modificación por parte de este usuario de un dato y otra modificación de otro dato por parte de este usuario. Eh, Vamos a hacer selección aquí y vamos a poder ver específicamente eh, las entradas que tienen, ¿de acuerdo? Voy a regresar.
Entonces aquí vamos a ver un detalle de qué persona ha hecho modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces es importante que la conozcan porque como usuarios van a poder ver quién ha modificado materiales. Entonces, si la persona tiene autorización, no hay problema, pero si el usuario no tiene autorización, sí es importante que lo alerten para que corrijan esto. ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a hacer y revisar la opción para borrado. ¿Ok? Vamos a la transacción MM06 y vamos a seleccionar este material. Damos Enter. Y si yo bloqueo este material, o sea, a nivel de material, lo que yo voy a hacer es que va a estar bloqueado para absolutamente todo. Centros, almacenes, organizaciones de venta, ¿no? Va a estar bloqueado para todo. Si yo regreso, le doy, desea que los datos se graben, pues le digo que no. Si yo digo que lo voy a borrar o bloquear, diga, por así decirlo, del centro 1000, solamente para ese centro yo le doy Enter. Entonces estaría bloqueado para el centro de Hamburgo, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir diciendo para qué centro va a estar bloqueado, ¿no? O qué almacén en específico, así uno a uno. Entonces es importante que ustedes tengan cuidado y con esta transacción y que previamente se haya validado que no va a ser necesario el uso de un material a nivel de un centro, a nivel de almacenes, a nivel de organizaciones de ventas o canales de distribución, ¿no? Lo que van a hacer aquí es que este material ya va a quedar listo para un proceso de archivamiento y retirarlo del maestro. Luego de haber revisado la creación, la modificación del registro maestro de materiales, vamos a hacer una ampliación del material que hemos creado hacia otro centro eh, con la transacción MM01. Ingreso la transacción MM01 para nuestro material que hemos creado, ¿de acuerdo? Aquí cuando ustedes van a ir a colocar un código de material, van a poder ver todos aquellos códigos de material que se han creado o que han venido trabajando, ¿no? El material que habíamos creado anteriormente era el 3762, el cual colocamos aquí en el campo de material. Al momento que yo le voy a dar Enter, va a mostrarme cuál es el ramo y el tipo de material en el cual fue creado. Y esto mismo se ve en la parte inferior de abajo. Vamos a darle Enter y vamos a poder ver otra vez la pantalla de selección de vistas. El ejercicio que estoy haciendo aquí es extender este código de material 3762 a otro centro nuevo, el cual va a ser el 1200, para mostrarles que cuando un material está creado en un centro, y recuerden que el centro es aquel lugar físico donde ocurren operaciones de manufactura, transformación, mantenimiento y operaciones logísticas, eh, va a trabajar exclusivamente para ese centro. Pero supongamos que la empresa va a abrir una sucursal en otra parte de la ciudad o en otra parte del país. Entonces ustedes van a enviar material hacia ese centro, o este centro va a tener su propio equipo de compradores, el cual va a aprovisionar el mismo material.
Entonces, es por eso que yo estoy simulando eh, la necesidad de crear otro centro. Entonces, como voy a tener otro centro, ¿qué es lo que voy a actualizar? La vista de compras y la vista de almacenamiento. Ojo que no necesariamente ocurre esto siempre, no es una regla. Ustedes siempre tienen que preguntarse, ¿qué cosa voy a hacer con este material? ¿Lo voy a vender? ¿De dónde lo voy a vender? ¿De qué almacén se va a despachar? ¿Lo voy a importar? ¿Dónde lo voy a recibir? En el centro principal, en otro centro, ¿dónde lo voy a comprar? De la misma manera, ¿dónde lo voy a recibir? Si lo voy a exportar, si va a tener este material planificación de necesidades, o sea, va a pasar por un MRP, de acuerdo a dónde lo voy a almacenar, si va a tener gestión de calidad, si lo voy a valorar. Todo este tipo de preguntas, al momento que ustedes se hacen a sí mismos, van a poder identificar qué vistas son las que ustedes van a necesitar. Entonces, como yo este material, para el caso del curso que es Sourcing and Procurement, lo que yo voy a hacer es ampliar la vista de compras y ampliar las vistas de datos generales de almacenamiento unidos para el centro 1200. Ahora, ¿dónde busco este centro? Eh, Hay dos cosas. Por lo general les indican a ustedes en qué centro y en qué almacén se va a ampliar, ¿no? Y hay otra manera también de buscarlos, que es el momento que yo pulso ese desplegable. Entonces, cada vez que ustedes vean una aspa en el campo entrada y actualizada, van a identificar que ya existe para un centro determinado. ¿Qué quiere decir? Si acá hubieran más aspas, quiere decir que este material está creado para otros centros. El centro 1200 está acá. Voy a seleccionar 1200. Y el almacén. Acuérdense que cada centro también tiene sus propios almacenes. Ok, entonces, este material ya está creado para el centro 1000 y el almacén 0001. Nosotros tenemos que buscar el centro 1200, y los vamos a ubicar rápidamente y vamos a tener que decirle al sistema en qué almacén se va a guardar. Ok, entonces yo voy a seleccionar 1200 almacén 0001. En la vida real, ustedes ya van a saber en qué almacén se va a trabajar. ¿Ok? Esto de manera didáctica es para que puedan explorar un poquito qué otras opciones también les da SAP. Le doy Enter. Y hay que resaltar el siguiente mensaje. En la parte inferior del lado izquierdo vamos a tener el siguiente mensaje. El material ya existe y está siendo ampliado. ¿Qué quiere decir? Que este material efectivamente existe, pero está siendo ampliado a este centro 1200 el cual hemos ingresado. Aquí es muy importante ingresar lo siguiente. El grupo de compras, ¿vamos a mantener el mismo grupo de compras o vamos a cambiar? ¿Qué es lo que quiero decir? Si el grupo de compras, el comprador con nombre y apellido, va a seguir comprando para este centro también, ¿lo va a hacer? Si la respuesta es sí, mantenemos el grupo de compras. Si la respuesta es no, que cada centro tiene su propio equipo de compras, hay que colocar aquí el grupo de compras que va a trabajar con este centro. En mi caso, voy a mantener el comprador y le voy a colocar Z07. ¿Y qué más indica? Los datos que vienen de color plomo son datos que ya toma del registro maestro original y los va a mantener. Ojo que el grupo de artículos no es modificable cuando ustedes hacen una ampliación. El grupo de artículos se gobierna a nivel de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de artículos se va a mantener hasta que alguien cambie la configuración de este maestro. Voy a darle Enter y voy a ver los datos de almacenamiento. El centro 1200, almacén 01.
Puedo indicarle una ubicación a nivel de texto porque estamos trabajando, recuerden, a nivel de Inventory Management. ¿Ok? En qué condiciones de temperatura, prescripción de envasados, indicador de inventario cíclico. Voy a colocarle que mi material es un A. Datos de almacenamiento no voy a llenar nada porque no necesito. Y voy a darle Enter. ¿Se finaliza el tratamiento? ¿Desea que los datos del material sean grabados? Sí. Ok, entonces vamos a poder ver que se ha creado el material 3762. Ok. Aquí hay dos maneras de que ustedes puedan saber en qué centro están creados. Es a nivel de tablas o a nivel de visualización por la transacción MM03. Voy a ir a la parte de compras, datos generales de almacenamiento 1 y 2, que es lo que he actualizado. Y acá voy a picar y voy a ver lo siguiente. A nivel de visualización, tengo creado este material para el centro 1000 y el centro 1200. ¿De acuerdo? Voy a ir al almacén y voy a picar y voy a poder ver que solamente este material está creado para este almacén en el centro 1000 y este otro almacén en el centro 1200. Ok, hemos confirmado la ampliación con éxito. Vamos a revisar ahora las principales tablas que contiene el maestro de materiales. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a la transacción SE16N. Ok, esta es una tabla, la transacción para poder visualizar tablas. Aquí ustedes pueden ver diferentes tablas de diferentes procesos logísticos financieros. Eh, lo más resaltante aquí es que eh, si ustedes van a ser en el futuro consultores funcionales, ¿no? Van a poder tener acceso a esta transacción, pero si es que van a ser usuarios finales, key users, no van a tener acceso, ¿de acuerdo? Por un tema de roles y autorizaciones. Esta es una transacción muy delicada en la cual ustedes van a ver datos de tablas. Si un dato de tabla es eliminado del estándar, va a crear inconsistencias en las siguientes transacciones en la cual este dato maestro esté operando. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Es para que ustedes puedan saber en dónde se guarda este repositorio de datos, ¿no? Que son un montón, en verdad. La primera tabla que vamos a ver es la tabla MARA. La MARA se refiere a los datos generales del material. ¿Ok? Yo puedo hacer una selección de criterios para poder filtrar este universo de materiales. ¿Ok? Yo puedo filtrarlos por fecha, creado el, del día A al día B, creado por, en este caso, por quien les habla. Vamos a correr con el relojito online y solamente quiero tener 5 materiales, no quiero ver más, porque la lista es inmensa. Ok, estos son los materiales que mi usuario ha creado, la última fecha en los que se han modificado, los tipos de material, los grupos de artículos, unidades de medida. Esos datos que vimos nosotros en la transacción se van llenando en esta tabla. Aquí se guardan todos los datos generales de este material. ¿De acuerdo? Ok. Ojo que todas las visualizaciones de tablas son posibles exportarlos a un archivo de Excel. Nos va a pedir siempre una ruta donde quisiéramos guardarlo. Ustedes van a poder exportar estos datos a un Excel.
No necesariamente implica que ustedes, si quieren información, van a extraer datos de aquí, ¿vale? Pero es importante que sepan qué es lo que pueden hacer aquí. ¿Ok? Entonces pueden ordenarlo de mayor a menor, por fecha de creación, etcétera. ¿Quiénes son los que utilizan estas tablas con mayor frecuencia? Son los consultores funcionales o los usuarios de soporte de TI. ¿Por qué? Porque supongamos que comercial, compras o almacenes quisieran un reporte de materiales. ¿Ok? Nosotros tenemos que indicar como usuarios qué datos de aquí van a ser necesarios para ese reporte. ¿Qué van a hacer con ese reporte también? Porque nos va a permitir identificar qué campos nos van a pedir. Entonces, estos campos están aquí. Y también dónde se guarda la información está aquí. Vamos a regresar y vamos a ver eh, otra tabla que es la MARCE. Aquí voy a poder ver datos centro por material. Permítanme mostrarles. Vamos a correr con este relojito que dice online. De acuerdo, entonces vamos a tener todos los materiales que se han creado en los centros. Vamos a regresar para poder hacer un filtro mejor. Voy a colocarle 500 y vamos a ver todos los materiales que están creados en el centro 1000. Vamos a esperar un poquito. Y aquí vamos a ver todos los materiales que hemos creado en el centro 1000. Es una tabla muy extensa. Pueden exportarlo a Excel de la misma manera como se les mostró. Es una tabla muy extensa. Vamos a revisar la otra tabla que es la MARD. Datos de almacén para el material, que son datos de almacenamiento ya finalmente para este material. Acá nos van a indicar lo siguiente: libre utilización, los que se encuentran en traslado, en control de calidad. Este es un reporte el cual nutre a una transacción estándar, que es la MB52 para gestión de stocks. Cuando veamos la transacción respectiva, vamos a poder ver que todos estos materiales se van a ver reflejados a nivel de cantidades, en los diferentes tipos de almacén que puede tener un centro. Otra tabla que vamos a revisar es la MBEW, que es datos de valoración de material. Voy a colocar aquí un filtro para poder ver las valoraciones que tiene por material. Primero voy a colocar el material que hemos venido trabajando. Colocamos nuestro material, damos Enter, ok, y procedemos a correr. Este es nuestro material, el cual vamos a poder ver el precio por promedio variable el cual nosotros hemos ingresado, la categoría de valoración en el cual está inscrita, ¿de acuerdo? Este precio variable va a ir cambiando conforme cambie también el precio de las órdenes de compra y se vaya actualizando el stock. Vamos a ver toda la bolsa que hay, que existe. Voy a colocar solamente 10 entradas porque si no me va a arrojar todos los materiales que existen en SAP.
Ok, entonces vamos a tener muchísimos materiales. Aquí solamente tenemos 10 y vamos a poder ver que en algunos casos a manera didáctica les han fijado precios estándar, otros precios variables, ¿no? Las categorías de valoración correspondientes. Vamos a ir revisando por acá. Y algunos materiales también tienen la petición de borrado, ¿no? Si ustedes quieren tener solamente materiales que estén libres, ¿no? Vamos aquí, podemos fijar un filtro, ¿ok? Y hay dos opciones, en blanco o con X. Si le damos X, vamos a poder ver todos los materiales que han sido llamados para petición de borrado, que son dos para este caso. ¿Ok? Vamos a quitarle este filtro. Primero lo que hacemos es borrar el filtro y fijamos otro filtro. Colocamos, seleccionamos en blanco. Ok, check. Y vamos a tener los otros materiales. Bueno, no tenemos, nos deja también la opción de visualizar los que están marcados con petición para borrado. Ok. Eh, Hemos visto todo el proceso de creación de datos de registro maestro de materiales con la transacción MM01, que es para crear, ampliar, para modificar, para visualizar. Hemos revisado también las principales tablas de este registro maestro. Aquí es donde se están guardando finalmente todos esos datos que nosotros imputamos. Es importante tener en cuenta la definición del proceso de negocio para que los procesos que vienen, que son los de aprovisionamiento, sean exitosos. Si un dato maestro está mal creado, está mal validado por la parte de finanzas, por la parte comercial, por la parte logística, vamos a tener muchos problemas en creación de pedidos de venta, creación de pedidos de compra, en las solicitudes de pedido de compra, en la gestión de stocks. Entonces, el registro maestro es muy, muy crítico. Nos vemos en la cuarta sesión en la cual vamos a tratar acerca del maestro de servicios, que es un registro maestro muy sencillo de entender. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.